reunidos de casa. Veo por ahí que pues están haciendo unos videos y actividades que vienen el próximo año. 2022 promete ser un mejor año tal vez para eso relacionado con la pandemia. Y yo quisiera que en esta noche, bueno, antes de hablar de tragedias tal vez de la vida, porque sí vamos a hablar un poco de eso, vamos a tocar el capítulo 20 y 21 de Lucas. Pero antes de hablar de eso, quisiera que pues nos pusiéramos en un estado de sintonía con Dios y que nos imaginásemos aquellos tiempos en los que muchos creyentes que apenas comenzaba la iglesia pues se congregaban en el Monte de los Olivos o en las sinagogas a escuchar la voz de Jesucristo. Y pues realmente yo cuando abro la Biblia considero que es la misma voz de Jesucristo hablando, y pues quizás estamos en el 2021 por terminar un año más, pero eso no cambia la noción de que tenemos que estar preparados para lo que viene y dispuestos a dar lo mejor de nosotros, es decir, pues evangelizar. Veo que pues tenemos mucho trabajo por hacer y es una gran responsabilidad ser cristianos, pues con nuestra vida es el mejor testimonio que podemos dar para que más creyentes vengan a los pies de Cristo. Y antes que hablarles de un juicio, hablarles de un amor, y claro, ser también cuidadosos al no tergiversar las escrituras. Y bueno, eso solo nos lo da el Espíritu Santo, así que bueno, les voy a pedir que oremos para que Dios sea quien hable, que no sea mi boca, ni mi experiencia, ni tampoco sea pues voz de hombre, sino la voz de Dios. ¿Les parece si cerramos nuestros ojos un momento? Dios bendito, en esta noche acudimos a tu presencia porque queremos conocerte un poco más. Cada día es una oportunidad para conocerte. Hay millones de segundos, miles de minutos, muchos días en un año, y la verdad que se ha ido muy rápido tal vez para muchos, y quizá todos hemos pasado tragedias, agobio, incertidumbre, quizá calamidad, enfermedad en nuestro hogar y muchas terribles noticias. Pero la vida así es, Dios, es trágica, y solo tú nos enseñas a tratar de tomar lo mejor de cada experiencia, de cada oportunidad, pues aún los seres queridos que podamos haber dejado en el camino nos enseñan a que nada es seguro en esa tierra, y que todo lo que podamos ver como bello, hermoso, quizá como una relación eterna, pues terminará, porque esta vida es pasajera, pero lo que viene de tu mano es eterno. Ayúdanos a entender eso y poder también analizar estas parábolas que vamos a estudiar en esta noche, Dios, para que podamos hacerlas parte de nuestra vida, acuñarlas como nuestro diario vivir, y que nuestros hijos, nuestros hermanos y toda nuestra familia puedan aprender de tu palabra, Dios. El día de hoy acudimos a ti. Háblanos, por favor, amado Cristo Jesús. Amén. Bien, les comentaba que vamos a estar en Lucas capítulo 20 y capítulo 21. Voy a tocar algunos versículos de ambos capítulos, sin quizá leerlo todo, porque pues son algo largos, y solo quiero pues hablarles de los subtítulos de ellos y qué dan a entender en cada uno de ellos. El primero está en Lucas 20, que en aquel entonces Jesucristo estaba enseñando. Al inicio de este capítulo vemos que Jesús es asediado por los sacerdotes, y si me acompañan a leer, vamos a leer del versículo al primero al 8. Sucedió un día que, enseñando Jesús al pueblo en el templo y anunciando el evangelio, llegaron los principales sacerdotes, escribas y ancianos, y le hablaron diciendo que les dijeran con qué autoridad hacía todas esas cosas, o quién es el que le estaba dando esa autoridad. En aquel entonces, bueno, Jesús astutamente tal vez les contestó con una pregunta, no le dio una respuesta en sí, y veo esto como una forma de abordarlos y hacerles ver que también ellos pues cuestionaban algo que no podían realmente hacerlo con sinceridad, sino por tratar de atraparlo. Entonces les responde: ¿era el bautismo de Juan del cielo o de los hombres? Ellos discutían entre sí para tratar de dar una respuesta, pero se dieron cuenta que sea cual fuera la respuesta, sería una forma de que la gente se fuera en su contra, o hacerles ver que habían estado mal por no proteger a Juan el Bautista previamente. Entonces Jesús, al ver su reacción y ver que no tenían una respuesta clara, pues astutamente contesta: pues yo tampoco tengo una respuesta para ustedes. ¿Y qué podemos en esto? El mundo realmente nos acusa de esta forma. Muchas veces como cristianos actuamos de cierta forma diferente a la del mundo, o uno trata de actuar de esa forma. Sin embargo, las personas siempre nos van a criticar, nos van a asediar, y quizá nos hagan preguntas intrigosas que quizá nos hagan dudar de nuestra fe. Personalmente les digo que en estos 6 meses de este año he tenido ciertas dudas de mi fe, no que haya apostatado de ella, pero sí me he cuestionado. Por supuesto, he acudido a la Biblia y he buscado respuestas en ella, porque hay muchos libros, hay muchas series, muchas películas y muchas personas cerca de mí
que me hacen dudar de lo que Dios dice en su palabra. ¿Por qué les digo esto? Porque yo sé que a ustedes les puede pasar y no lo deben de ver como una forma de admirarse de, ¿a poco tú has dudado de tu fe? Yo creo que quien no ha dudado de su fe, pues debería de estar tal vez como Pablo, que fue al tercer cielo y vio cosas maravillosas y tenía tan segura puesta su fe allá que le era difícil dudar de ella. Pero personalmente yo soy más débil que Pablo y bueno, busco ser tan fuerte como él o como Jesús, pero no lo he logrado. Y sé que estos asedios pueden venir sobre sus vidas. Así que, ¿qué les digo con esto? Que recuerden que la autoridad de Jesús viene del cielo y que tengan presente eso, que no hay ningún libro mayor que la Biblia, porque hay muchos libros y a quienes les gusta leer tal vez puedan pues alimentarse con literatura basura que les hará dudar de si está bien portarse bien, si está bien vivir en integridad, si está bien buscar de Dios, o como corderitos ir a la iglesia y estar aquí sentados escuchando a un pastor o a un predicador, si estará bien eso. Y vean qué es lo opuesto. Yo les compartiría esta frase: la pasión sin propósito guía al desenfreno. Yo creo que todos podemos ser apasionados con alguna actividad. Tal vez somos apasionados por Dios y eso está bien. Pudiésemos estar en el mundo y ser apasionados por otra cosa, por la fama, por un deporte tal vez, ser futbolistas famosos, artistas famosos. Pero si somos solo apasionados y no tenemos un propósito con esa pasión, pues nos vamos a desenfrenar. ¿Y qué quiero que analicemos? Que también como apasionados de Cristo debemos de tener un propósito. Y ese propósito debe ser tan claro que debe de basarse, yo consideraría que en Mateo 28, cuando Jesucristo nos llama a que pues enseñemos a otros a hacer lo bueno y los bauticemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es decir, pues evangelizar a las personas. Ese debe ser nuestro propósito y nuestra pasión día a día. Y no perder ese propósito, porque de lo contrario pudiésemos desenfrenarnos erróneamente. Así que, hermanos, si alguna vez han dudado a lo largo de este año o en el pasado de su fe, pues yo les diría eso: la autoridad de este libro de la Biblia pues es dada por Dios. Así que no hagamos caso omiso de sus palabras, y si de algo dudamos de él, pues sometámoslo a prueba, pidámosle a Dios ayuda y fe, porque pues yo entiendo que a veces habrá cosas en la Biblia que no estarán tan claras y por supuesto tendremos que analizarlas. Pero vayamos un poco más adelante. Ahí en Lucas 20, en el versículo 9, ahora nos habla Jesucristo de una parábola en el cual habla de los labradores malvados. Ahí está planteando la idea de que pues bueno, vayamos a leer una parte de esto, en el versículo 9. Comenzó luego a decir al pueblo esta parábola: un hombre plantó una viña, la arrendó a los labradores y se ausentó por mucho tiempo. A su tiempo envió a sus siervos a los labradores para que les diesen fruto de la viña, pero los labradores le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Bueno, lo que seguimos leyendo en los versículos siguientes es que envió a un segundo y a un tercer siervo para tratar de recuperar su cosecha de esa viña. Los resultados fueron que no los pudieron recibir, por el contrario los apedrearon y los sacaron de la viña. Finalmente el Señor envió a su hijo, considerando que de esta forma pues pudiese mostrar respeto hacia la persona de su unigénito. No lo dice aquí de esa forma, pero se está refiriendo a Jesús mismo enviado aquí a la tierra. Y pues entendemos también, sabemos la historia, que pues Jesús fue rechazado por los principales sacerdotes, fariseos, escribas, porque no lo consideraban el Hijo de Dios. Y de esta forma pues se cumplió la parábola que él les estaba diciendo, lo que viene después: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Todo el que cayere sobre aquella piedra será quebrantado, mas sobre quien ella cayere le desmenuzará. Y entendemos con esto nosotros hoy que Jesucristo es esa piedra angular que en el pasado fue rechazada, fue omitida porque no lo consideraban suficiente y por lo tanto pues sufrió, claro, padeció por nuestros pecados y también por la ignorancia de aquellas personas, quizá por la envidia al ver que pues Jesucristo hacía cosas tan grandes y ellos no estaban satisfechos, ya que le demandaban pruebas del cielo y él no se las quería dar porque sabía que no era por lo que él hiciera que debían de creer en él, sino por fe. Y también eso pudiese ser una buena forma de que nosotros entendiéramos que muchas veces Jesús no va a responder nuestras oraciones de la forma que nosotros esperamos, porque Dios no es un Dios que haga pues actos de circo o actos de malabares, de magia. Dios está para nosotros, para ayudarnos, para darnos consuelo, para darnos la fuerza para abordar de una mejor forma nuestros problemas,
pero no está ahí para solucionarnos la vida. Dios no va a bajar del cielo a solucionarnos la vida, nos va a dar la fuerza para hacerlo. Y eso a veces como cristianos suena quizá a veces hasta un poquito, no sé, tal vez, no sé si egocéntrico, pero definitivamente suena a veces feo de que te digan, Dios no va a bajar del cielo a ayudarte, pero sí tiene cierta credibilidad esta frase. Pero, sin embargo, lo que yo veo también es que cuando uno acude a Dios, Él sí le da la fuerza a uno, la sabiduría para poder solucionar el problema por el que está atravesando. Y eso también lo tenemos que entender. Dios se ocupa de los que son fieles y justos y quienes le buscan diligentemente. Si nosotros omitimos el buscarle, omitimos el pasar tiempo con Él, pues muy probablemente Dios no baje del cielo a ayudarnos, que en un sentido figurativo suena algo contradictorio con lo que les dije al principio. Pero es que Dios sí puede bajar del cielo a ayudarte si tú lo buscas constantemente. Y espero puedan entender esto. Dios está ahí para nosotros, para que acudamos confiadamente, pero tenemos que ser humildes y no ser egocéntricos. Vayamos un poquito más adelante. Ahora vamos a Lucas versículo 19, en el mismo capítulo 20. Ahora le es cuestionado lo del tributo al César. Procuraban los principales sacerdotes y los escribas echarle mano en aquella hora, porque comprendieron que contra ellos había dicho la parábola anterior, la de la viña, ¿no? Pero temieron al pueblo, y acechándole enviaron espías para que simulasen que estaban con él, ¿no? Que eran justos, a fin de sorprenderle en alguna palabra y entregarle al poder y la autoridad del gobernador. Así que le preguntaron, Maestro, sabemos que dices y enseñas rectamente. Y fíjense esto, lo hacen como muy astutamente, elogian a Jesucristo, ¿no? Como estamos de tu parte, y que no haces acepción de persona, sino que enseñas el camino de Dios con verdad. Y ya le hacen la pregunta para intentar atraparlo. ¿Nos es lícito dar tributo a César o no? Y él comprendía la maldad de esa pregunta, así que pidió que le dieran una moneda y observó, quizá para ganar tiempo tal vez y poder dar una respuesta más esperada, y les dijo que ven en este denario, ¿no? En esta moneda, en la figura del César, es lo que se encontraba ahí. Y entonces les dijo, den al César lo del César y a Dios lo que es de Dios. Y yo les comento a ustedes, obviamente como ciudadanos mexicanos tenemos que pues dar un tributo a las autoridades, tenemos que pagar un predial, tenemos que pagar impuestos por si tenemos un auto, seguro médico y demás. Y pues tenemos que pagar constantemente por existir, por vivir en ese territorio. Y si nos vamos a otro territorio, pues vamos a tener que pagar tal vez más, porque de acuerdo al territorio en el que estemos, pues uno paga cierto tributo al César o al gobierno. Y la verdad que pues muchos se quejan. Yo he ido por varios países y el país en el que uno esté se van a quejar siempre de lo que se tiene que dar al gobierno. Aunque la seguridad sea mayor, se va a haber quejas. Aquí nosotros tenemos policías, pero muchos sabemos que hay cierta corrupción detrás de todo esto y tal vez sea por la falta de un buen salario. Sin embargo, ¿a qué voy con esto? Que nosotros tenemos que pagar el tributo de manera inevitable, y de tal forma también nosotros como cristianos deberíamos de darle un tributo a Dios, porque de acuerdo a lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, pues debiera ser nuestra ofrenda, y no únicamente monetaria, sino de tiempo. Y tal vez pudiesen preguntarse a ustedes mismos en esta hora, este 2021 que todavía no termina, ¿qué tanto de mi tiempo yo le he dado a Dios? Quizá hemos estado preocupados, quizá hemos estado angustiados. Yo comparto con ustedes la misma angustia porque pues he pasado tragedias, perdí un empleo este año, me la pasé en incertidumbre, no sabiendo qué hacer y preguntándome por qué me pasa esto a mí. Pero pues a todos nos puede pasar ese tipo de cosas en la vida. No estamos exentos por ser hijos de Dios, ni por predicar en la iglesia. Por nada de eso estamos exentos de pasar tragedias. Y otras tragedias por ahí que me han ocurrido este año me han hecho preguntarme por qué Dios me hace esto, pero también viendo desde el otro lado de la moneda, pudiese yo preguntarme, bueno, Dios me ha dado mucho, me ha dado oxígeno, porque no han cortado el suministro de oxígeno hasta el momento, quizá, bueno, algunas personas han tenido dificultad para poderlo respirar con este virus del COVID, pero a lo que voy es que todos tenemos oxígeno, tenemos acceso a agua, tenemos la luz solar, lo que dice la Biblia, Dios hace salir el sol sobre justos e injustos, y podemos tener incluso un piso para caminar, tenemos pies, manos, ojos para ver, tenemos el sentido del sabor para poder disfrutar de la comida, y pues todo eso es un regalo de Dios.
Y el mismo Salomón escribió que no hay para el hombre otro bien más grande que el trabajar y disfrutar de su comida. Así que cualquier otra cosa que pudiese uno desear, pues ya sería tal vez vanidad. Y a lo que voy con todo esto es que nos preguntemos, sí, tal vez este 2022 nos pegó fuerte, tal vez no tanto, pero haya sido como haya sido en este año su vida, yo les invito a que se pregunten qué tanto merece Dios de nuestra vida, de nuestro tiempo, y qué tanto le estamos dando, cuál ha sido nuestra ofrenda, tal vez también financieramente. Y pensémonos ahora que viene enero, cómo le vamos a dar a Dios. Y más adelante vamos a tocar esto un poquito como una parábola en el capítulo 21 de Lucas. Pero por ahora me gustaría que fuéramos al Lucas 20, al versículo 27. Aquí los saduceos le hacen una pregunta a Jesucristo. Los saduceos eran lo más parecido a los cristianos ahorita que no creen en los milagros. No sé, no voy a hablar quizá de una religión en particular, pero hay muchas religiones que no creen en los milagros del Espíritu Santo, y bueno, los saduceos eran lo más similar a esas religiones de hoy. Entonces, pues cuestionándole con una pregunta tal vez algo pues imposible de que ocurriera, de que si una mujer se casaba con alguien y esa persona moría, y se tenía que casar con su hermano para dejarle descendencia, pero también moría, y así sucesivamente hasta que la mujer terminó casada con 7 hermanos. Obviamente es un caso improbable, pero aún así le hicieron una pregunta por tal de cuestionar la resurrección. Recordemos, ellos no creían que había resurrección. Sin embargo, Jesús le contesta con sabiduría, y tal vez también nos pudiese servir esta respuesta a nosotros. Si tenemos alguna duda de cómo será la eternidad, pues la respuesta aquí es muy clara. Miren lo que dice Lucas 20, versículo 34. Jesús les respondió: los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento, mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casarán ni se darán en casamiento. ¿Y por qué? Bueno, porque ya no pueden más morir, así que son iguales a los ángeles, son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. ¿Y qué vemos con esto? Pues nosotros a veces pensamos como una mente humana, nacemos y morimos, pero en la eternidad no ocurrirá más eso, por lo tanto no será necesario procrear a más personas. Ya yo quiero suponer que habrá un número finito de gente, ya no se podrá multiplicar, y por lo tanto pues no será necesario que compartamos pues una vida con una persona. Así que pues también es un regalo de esta tierra, de esta vida, el tener una pareja. Así que pues disfrutemos de eso, seamos fieles a nuestras esposas, y también quienes están en un proceso de eso, pues seamos sabios en la elección de eso, de nuestra pareja. Y bueno, entonces tengamos nuestra mente puesta en la eternidad también. Y termina aquí diciendo alguno de los escribas: maestro, bien has dicho, y no usaron en preguntarle más cosas al respecto. Y bueno, en los últimos dos partes del capítulo 20, de quién es el hijo, de quién es hijo el Cristo. Y ahí me gustaría tal vez hablarles un poco de David, el rey David, que le llamaba a Jesús su Señor. Entonces, refiriéndose a esto, Jesús les dice a los que le cuestionaban que realmente él no había de ser David alguien superior a Jesús, por cómo le habría de llamar Padre a Jesucristo. Y esto lo vemos también en Hechos 2, del 34 al 35, si gustan buscarlo más adelante tal vez en la comodidad de sus hogares, donde Pedro menciona el Salmo 110 para probar que la superioridad de Jesús estaba basada en la resurrección. Jesucristo es el hombre que murió y resucitó al tercer día. Es Señor de nosotros porque venció a la muerte. Por lo tanto, David le llamaba su Señor por el mismo motivo. Sabía que era superior a él, a pesar de que era su descendiente. Y es algo que quizá también humanamente nos cuesta comprender. Y en aquel entonces también quienes le hicieron esa pregunta, pues se cuestionaban el por qué Jesús era superior a David. Y termina el capítulo 20 donde Jesús acusa a los escribas. Y veamos qué dice. Versículo 45. Oyéndoles todo el pueblo dijo a sus discípulos: guardaos de los escribas que gustan de andar en ropas largas y aman las salutaciones de las plazas y las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas, que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. Actualmente vemos muchas personas que les gusta elogiarse a sí mismos y usar el evangelio como un motivo de éxito o tal vez de fama,
Y pues yo pondría que esa parte del capítulo 20 viene muy bien a la mano a que nos cuidemos de que en los últimos tiempos habrá falsos profetas que hablarán de las escrituras, pero sin un motivo en específico, sin un propósito. Tal vez sean apasionados, pero no tengan el propósito correcto. Así que bueno, todo lo debemos someter a prueba siempre para no caer en su engaño y estar siempre atentos, porque pudiesen guiarnos a un mal camino, a hacer lo malo, a quizá vivir una vida apasionada por Jesús, pero sin un propósito. Y bueno, hay un libro muy bueno, una vida con propósito, que la verdad sirve mucho para orientar nuestra fe de la manera correcta, porque una cosa es tener fe y es muy bueno, tener fe, claro, eso es lo que nos salva, pero también la fe nos lleva a hacer cosas, y si no nos organizamos, si no planeamos bien qué vamos a hacer, tal vez con este 2022, pues pudiésemos tal vez deambular en lo mismo y estar sufriendo en vano, porque también el no ocuparnos de cosas productivas lleva al sufrimiento como seres humanos, y toda persona que no trabaje o que no haga una actividad productiva puede caer en el agobio, en el no sentirse una persona útil para el evangelio. Así que bueno, pidamos la ayuda a Dios para que nos guíe siempre, para poder tener ese propósito presente y claro en nuestras vidas, y tal vez cuestionarnos cada mañana al despertar: ¿cómo puedo hacer que el reino de Dios se acerque a la vida de más personas? Quizá ya esté en la mía, qué bueno, felicidades, compartamos esa bendición con más personas, porque los días son malos y debemos de sacar provecho de cada uno de ellos. Vayamos ahora al capítulo 21. Les platicaba hace un momento que íbamos a ver nuevamente un poco de los diezmos y las ofrendas, y es justamente como empieza el capítulo 21 de de Lucas 21, donde habla acerca de la ofrenda de la viuda. Y leamos esta pequeña historia. Levantando los ojos, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Vio también a una viuda muy pobre que echaba allí 2 blancas, y dijo: en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos, porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobraba, mas esta de su pobreza echó todo el sustento que tenía. Y bueno, anteriormente les dije que uno ciertamente debe de dar de acuerdo a lo que Dios le ha dado, de acuerdo a lo que Dios le ha ofrecido. A quien más se le da, más se le demanda, y uno debe de ser agradecido con Dios, porque Él nos ha dado la vida, la existencia. Si estamos hoy aquí es porque Él lo ha permitido así, porque Él tiene un propósito muy claro en nuestras vidas. No dejemos de buscar insaciablemente ese propósito, y no demos por obligación, como Pablo nos dice, sino por amor. Y aunque hay muchos a quienes Dios les ha permitido ser bendecidos de cierta forma específica, tal vez haya otros que se sienten con una mayor demanda de gratitud y quieran darle algo más a Dios. No cierren esa bendición, porque también he estado pensando mucho en la parte de cuando Dios alimentó a los 5,000, que partió el pan y fueron satisfechos todos y sobró. Creo que todos solo tenían 5 panes y 3 pescados al principio. Y yo me pongo a pensar realmente cómo puedo aplicar ese versículo o esa parte de la Biblia a mi vida. Porque muchas veces nos cuesta partir, nos cuesta dar, nos cuesta compartir con alguien más. Pero tal vez pudiésemos estudiar esa parte, esa parábola que no está ahí por casualidad, y que sin duda alguna nos pudiese ayudar a vivir una vida más estable en cuanto a las emociones. Si nuestras emociones cambian mucho, tal vez sea porque estemos capacitados o nuestro propósito sea el ayudar a las personas y no lo estamos haciendo, y cuando no hacemos lo que debemos hacer, pues nos sentimos mal y las emociones negativas asaltan nuestra mente, y la forma de calmarlas es trabajar para Dios, trabajar para Cristo en donde estemos. Veamos más adelante. Ahora Jesús predice la destrucción del templo en el versículo 5 de Lucas 21. Y a unos que hablaban de que el templo estaba adornado de hermosas piedras y ofrendas votivas dijo: en cuanto a estas cosas que veis, días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Esta parte de una profecía que se cumplió en el año 70 de nuestra era, yo pudiese también pensar en que nosotros nos admiramos de muchos edificios, cosas admirables que vemos, quizá carros nuevos o casas espléndidas, muchas cosas majestuosas que vemos a nuestros ojos, que quizá atraen nuestra atención. Sin embargo,
yo les diría que pues no pongamos nuestra confianza en las cosas de este mundo, porque todas son pasajeras. Y así como Jesús dijo que ese templo que era majestuoso, que no tuvimos la oportunidad de ver, pero de acuerdo al contexto, pues las personas estaban impresionadas con ese templo, porque era algo quizá muy bien adormentado, bien arreglado. Y aún así Jesús dijo, esto no va a quedar ni una piedra sobre piedra. Entonces, más adelante vamos a ver ahorita que hay predicciones de cosas que van a ocurrir al presente tiempo, de que todo va a pasar, tal vez por una guerra, por una hambruna, por mil cosas, por una pandemia. Pudiese no quedar piedra sobre piedra de lo que actualmente conocemos de este mundo. ¿Pero es acaso un motivo para sentirnos tristes, agobiados? Claro que no, hay esperanza, y mientras haya fe, pues habrá un futuro mejor al lado de Dios. Y es justamente lo que Cristo intenta hacer en todas sus enseñanzas que nos dejó en la Biblia, el direccionar nuestra mente a la eternidad, el no tener nuestros ojos puestos aquí en la tierra. Entonces yo les diría eso de esta parte de Lucas 21, que sigan adelante y que no se distraigan con las cosas que vemos diariamente. Ahora sí, vayamos a las señales antes del fin. Le preguntan sus discípulos, Maestro, ¿cuándo será esto? ¿Y qué señales habrá cuando estas cosas estén para suceder? Él entonces dijo, miren que no sean engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y el tiempo está cerca, mas no vayan tras ellos. Y cuando oigan de guerras y de sediciones, no se alarmen, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. Entonces, todo esto que está ocurriendo, lo que escuchamos en las noticias, es necesario, es principio de dolores. Finalmente el mundo no se va a estar tranquilo, porque siempre hay una ambición de parte de la gente poderosa que quiere más y más, acumular más y más. Y por eso son las guerras, por eso son las hambrunas, por eso son muchas cosas que vemos, porque hay una razón en nuestra vanidad nata, que cuando no es controlada, pues guía al desenfreno. Si no tenemos nuestro ego controlado por medio de la humildad y la sumisión a Cristo, cuando no doblamos nuestras rodillas delante de Dios cada noche y le decimos, Dios, ayúdame porque realmente no me fue bien hoy en el trabajo, o tal vez no tengo trabajo, o tal vez salgo a buscar sin esperanza, pero no pedimos la ayuda con humildad a Dios, pues las cosas van a marchar mal. Y eso es el origen del mal del mundo, el no tener la humildad suficiente para buscar de Dios. Yo les diría, busquen a Dios diariamente, que a pesar de que su fe tambalee, porque lo va a ocurrir, va a pasar, este mundo también está diseñado para que nos distraigamos constantemente en cosas que no valen la pena, pero seamos siempre seguros y siempre certeros en nuestra esperanza, en nuestra fe, porque si bajamos la guardia, probablemente nos va a ir muy mal. Y sigamos leyendo en el versículo 10 del capítulo 21. Entonces les dijo, se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá grandes terremotos en diferentes lugares, hambres, pestilencias, terror y grandes señales del cielo. Pero antes de todas estas cosas os echarán mano y les perseguirán y los entregarán en las sinagogas y en las cárceles y serán llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. Y esto será ocasión para dar testimonio. Quizá aquí en México no esté ocurriendo, pero hay partes de la tierra en la que sí muchos cristianos son perseguidos, asediados, y nosotros tal vez estemos aquí cómodos. Debiésemos usar esa libertad para predicar, pues hasta el día de hoy no nos ha sido prohibido, incluso bueno, ya podemos reunirnos aquí nuevamente. Veo que quizá la afluencia ha bajado un poco y tal vez haya temor de algunas personas, pero espero que muchos puedan estar viéndonos desde casa y puedan sentirse con la confianza de que debemos buscar más que nunca de Dios y debemos de alentar a más personas a que lo hagan también, porque de lo contrario, pues pudiesen ser que esas personas la vayan a pasar muy mal. Y bueno, la Biblia dice que no es un probablemente, es un definitivamente, así va a ocurrir. Tanto si tienes fe como si no la tienes, solo hay un destino final para ambas partes. Entonces, ¿qué sigue? Versículo 14. Propongan en sus corazones no pensar antes cómo van a responder en su defensa, porque yo les daré palabra y sabiduría de la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Serán entregados aún por sus padres y hermanos y parientes y amigos, y matarán a algunos de ustedes, y serán aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá.
Y miren, esta parte tal vez a mí me hace preguntarme muchas cosas. Si ningún cabello de nuestra cabeza perecerá, ¿se refiere realmente a lo físico? Yo no estaría tan seguro porque, bueno, vemos la vida de muchos cristianos que la pasaron muy mal y fueron apedreados y terminaron muy mal. Yo creo que aquí tal vez haga un énfasis en hablar de la eternidad, en que si ustedes permanecen firmes, sea cual sea la tragedia de lo que estén viviendo, pues Dios le dará la eternidad, la vida eterna, y por lo tanto podrán pues que ni uno de sus cabellos vaya al infierno. Pero bueno, eso ya pudiésemos tal vez dejarlo abierto y pensar en qué quiere decir esto. Pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá, con vuestra paciencia ganarán sus almas. Y tal vez ahí esté la respuesta. Su paciencia ganará sus almas. Y pudiésemos pensar que esa paciencia es la que necesitamos para no guiarnos hacia el desenfreno. La verdad que el desenfreno es un caos. Cuando uno no tiene un orden en su vida, pues anda buscando qué tomar, buscando con qué satisfacer sus necesidades, con qué pasarla bien en el momento, porque no tiene un control. Pero Dios le quiere dar un control a todos ustedes, a todos nosotros, quiere darnos un control, un check-in, digámoslo así, de qué es lo que tenemos que hacer día a día para poder vivir una vida en plenitud y una eternidad, una esperanza en algo mejor. Y bueno, ya posteriormente Jesús dice que los que estén en Judea huyan a los montes, y los que estén en medio de ella se vayan, y los que estén en los campos que no entren en ella. Y más adelante en el 23, y más hay de las que estén en cinta, de los que críen aquel día, porque habrá gran calamidad y tierra en la tierra, e irá sobre este pueblo, refiriéndose al pueblo de Israel, y caerá a filo de espada, y serán llevados cautivos a las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Y bueno, es nuestro tiempo, hay que actuar, es un tiempo importante, hay que ser apasionados y tener ese propósito activo de las Escrituras. Nos ha sido concedido a nosotros el evangelizar a más personas, así que usemos esa oportunidad que Dios nos da para ayudar a más personas, para no ser egoístas y únicamente quedarnos con lo que sabemos. Estemos preparados, no con la guardia baja, porque la venida del Hijo del Hombre está muy cercana. Y mi abuelito me decía algo muy chistoso y chusco. Desde que yo estaba chiquito, hijo, me decían que iba a venir Cristo y nunca vino. Dice, ya tengo casi 80. Y pues sí me daba risa, ¿no? Porque a lo mejor así nos instruyeron a muchos. A mí me instruyeron de esa forma, de que ya Cristo venía, de que me portara bien, de que no dijera mentiras, porque Cristo me observaba siempre. Y realmente, pues hasta la fecha no ha venido Cristo, ¿no? Pudiésemos, pues, ser más flexibles con nuestra fe y decir, bueno, no, ¿qué tiene de malo que haga esto? Me arrepiento, Dios me perdona. Pero yo creo que Dios ve nuestras intenciones y de acuerdo al propósito que ustedes tengan es el grado de la fe que también deben mantener, es decir, el grado de obediencia. Si uno obedece más grandemente, yo les puedo decir de parte de lo que he leído en la Biblia que pues su resurrección será mayor y quizá lo que se hayan abstenido en esa tierra les será recompensado en la eternidad. Lo dice la Biblia, no es algo que yo lo crea, yo lo he aprendido a través de la lectura de la Biblia y la verdad que leyendo otros libros seculares pues me doy cuenta que ellos se centran en pues pasarla bien en el momento, pero no se ponen a ver el trasfondo de lo que pudiese ocurrir, porque no tienen una esperanza en un más allá. Y pues nosotros sí lo tenemos, así que si estamos sentados el día de hoy aquí, pues que no sea en vano, sino que realmente les sirva para fortalecer esa fe que Dios ha depositado de manera gratuita en sus corazones. Y eso también es un regalo, es don de Dios, el que tengamos fe, el que estemos aquí, el que todos escuchemos esa parte de la Biblia que, bueno, sí quizá la he leído antes, pero recientemente la tuve que leer a mayor profundidad para poder compartirles este mensaje y poderlo entender un poquito mejor. Y bueno, veamos la venida del Hijo del Hombre ya para cerrar. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, ergíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención, su salvación, está cerca.
Y qué bonito, qué hermoso pensar en eso, que quizá muchos estén atemorizados, con terror. Yo lo he visto en las noticias, quienes se les gusta llenarse la cabeza de noticias, pues están atemorizados, están aterrorizados con muchas cosas que pasan tan solo con el COVID y no tienen su fe y su esperanza tal vez en la eternidad. Sí, hay que tomar precauciones, para todo hay que tomar precauciones, pero no vivir con temor, porque recuerden lo que Pablo dice: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, y no que andemos tampoco actuando traviesamente o de manera insensata, pero al menos tener presentes que este mundo es pasajero y que nuestra redención está ahí frente a nosotros. Cuando menos lo esperemos, estaremos frente a Él y debemos estar preparados, pues de lo contrario, si no estamos preparados, ¿qué cuentas le vamos a dar a Dios? Entonces, no descuidemos la defensa en la guerra espiritual, ni abandonemos nuestra vida cristiana activa. Estemos siempre ergidos, como dice aquí Lucas 21, y preparados. Sean diligentes en sus oraciones, con sinceridad pidan a Dios ayuda y con mucha humildad. Y bueno, termino con eso. Solo quisiera que oráramos para que pues Dios, todo lo que estas palabras que se dijeron en esta noche queden realmente en nuestros corazones y las hagamos parte viva de nuestro diario vivir. Dios bendito, en esta noche acudimos nuevamente a ti para pedirte que deposites verdaderamente cada palabra, Dios. Sabemos que tú creaste el mundo con tu voz, que ese Logos que existió en el principio creó esta tierra que nosotros vemos tan ordenada, que actúa finalmente de manera que nosotros tengamos que trabajar para que los árboles crezcan o para que el sol salga. Tú lo haces de manera automática. Así también que esas palabras que nosotros hoy le estudiamos y que tratamos de comprender un poco mejor, queden marcadas en nuestro corazón, tatuadas en nuestra piel, y que seas tú nuestra guía diaria, Dios, para tener una mejor vida, Dios, que dé aliento a más personas para vivir en integridad y en obediencia. Dios, bendice esta congregación, bendice Camino de Vida, Dios, que todas las personas que están hoy aquí presentes puedan disponer de sus vidas como una ofrenda de gratitud delante de ti, para alentar a más personas a que hagan de sus vidas un cambio radical, Dios, y que no esperen al 2022, que lo hagan ya, Dios, para que podamos comenzar con la mejor esperanza y la mejor fortaleza, la que viene del Espíritu Santo. Solo tú eres Dios, solo tú eres Señor, y a ti acudiremos siempre que tengamos falta de fortaleza, falta de sabiduría, pues tú eres un Dios benevolente que bendice a quien te busca constantemente. Ayúdanos, por favor, Dios, porque sin ti no somos nada y necesitamos más de tus enseñanzas y de tus bendiciones. No nos dejes caer en tentación, Dios, y líbranos de todas las acechanzas de este mundo, de las distracciones que nos pinta continuamente para tratar de hacernos caer o de olvidarnos de ti. En el nombre de Cristo Jesús oramos y depositamos nuestra confianza, mi Dios. Amén.